Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí, por escucharnos. Estamos Edna Castro y yo, Samantha Andrade, y este es un episodio para el curso de Perspectivas Teóricas en el Estudio de Migraciones Internacionales. Hola, Edna, ¿cómo estás? Hola Samantha, muy bien. ¿Cómo va? Muy bien, gracias por unirte conmigo y sé que la conversación que vamos a tener hoy sobre las remesas va a ser importantísimo. ¿Qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar en cómo impactan las remesas en la configuración de las unidades familiares, tanto en origen como en destino. Nosotros vamos a analizar especialmente cómo se envían las remesas desde otros países, los intermediarios y cuál es el impacto a las personas que reciben las remesas. Em, Va a ser una conversación súper interesante que tenemos, especialmente ya que Edna se encuentra en Colombia y yo, Samantha, me encuentro en Ecuador. Entonces vamos a analizar de estos dos países cómo se realizan las remesas y gracias al trabajo de Edna ha logrado conseguir una fuente que nos hable sobre cómo vive cada día, cómo se desarrolla el aspecto social y cultural que las remesas tienen. Así que ahora vamos a hablar, a escuchar los audios de nuestra primera fuente que justo Edna entrevistó. No sé, Edna, si nos puedes dar a conocer quién es tu fuente y la importancia de cómo ha estado viviendo las situaciones de las remesas. Bueno, mi fuente es Carlos Terán, es comunicador social venezolano. Básicamente migró pues por todo lo que tiene que ver con la política en Venezuela hacia el departamento del Putumayo, en este caso para Ecuador provincia, y se instaló en Mocoa. Y ahí comenzó a tener un pequeño negocio sobre lo que tiene que ver como intermediario para enviar precisamente dinero de Colombia a Venezuela. Él ha estado también en todo lo que tiene que ver el marco de la política pública en el departamento de Putumayo, en la creación precisamente del espacio de política pública para migrantes venezolanos. En este caso, creó precisamente la fundación Funvencol para que tuviera como un poco más de impacto acá a nivel departamental y poder apoyar también a las comunidades. Ahora vamos a escuchar sus notas de voz que nos ha compartido sobre sus experiencias de las remesas. La experiencia de poder convertir dinero de Colombia a Venezuela ha sido una experiencia muy disciplinada, ¿okay? Que me ha enseñado a organizarme más a mí y al equipo de trabajo, a organizarnos más con el tema de las finanzas, ¿okay? Y me ha llevado siempre a estar actualizado con tres aspectos de la vida financiera que son muy importantes. Número uno, la economía de Colombia y la economía de Venezuela. ¿Ok? Y eso pasa por conocer y poder predecir cómo va a estar en los próximos horas, en los próximos días, en la situación del dólar en cada uno de estos países, Colombia y Venezuela. Eso me ha ayudado a entender cómo funciona la economía de cada país. Número uno. Dos, el tema político. En nuestros países en Latinoamérica, el tema político influye directamente sobre el tema económico. Cuando las decisiones son bien tomadas, afectan positivamente a la economía, estabilizando la moneda local, lo que se llama la moneda fiduciaria. Y número tres, el tema emocional. El tema emocional siempre va a influir sobre lo económico, porque los nerviosismos o los éxitos de cada país influyen en las inversiones y las inversiones a su vez influyen sobre la estabilidad económica. Entonces, estos tres aspectos me ayudan a mí a predecir. ¿Cómo crees que se está desarrollando este proceso transaccional por el intermediario? Hay, digamos, una crítica estructural sobre los gobiernos y el poder adquisitivo, teniendo en cuenta que los bancos son los que manejan mucho como estos temas financieros, los bancos tradicionales, básicamente, y entendiendo que hay unas restricciones por parte de Estados Unidos a Venezuela.
Él lo llama, no recuerdo cómo es que lo establece, pero para eso es algo muy significativo porque es también lo que está pasando con Cuba, ¿no? O sea, hay muchas restricciones y por ende también mucha pobreza, pero siento que es necesario entablar, o sea, que haya estos intermediarios para que de cierta manera puedan llegarles algo de ingreso también a sus familias, porque la gran mayoría son jóvenes y muchos de estas personas que reciben estas remesas se quedan en Venezuela son personas adultas o son niños. Entonces, básicamente, la subsistencia también depende de los que están acá. Podemos entrar a analizar un poquito más sobre el impacto social y también podemos analizar de manera más crítica en cómo se deberían utilizar las remesas. En el caso, ahorita que estábamos hablando, podemos denotar que las remesas impactan directamente para mejorar la calidad de vida, el acceso a educación y la salud de las familias receptoras, ya que usualmente utilizan estos para los gastos diarios, como decir la vivienda, la alimentación y eso per se. Pero aquí analizándolo y aquí citando el texto que teníamos, era en el texto de Más allá de las remesas, las transformaciones socioeconómicas y proyectos de migración y desarrollo en el Ecuador, por Manso y Villamar. Ellos justamente hablaban que y cuestionaban la idea de las remesas que por sí solas no son suficientes para generar el desarrollo en los países de origen migrante. Entonces, podemos denotar que son importantes, como decían los autores, pero su impacto en el desarrollo es limitado si no se acompañan de otras transformaciones. Entonces, no debemos centrarnos solo en lo que se envía dinero, sino que se puede hacer también con estas remesas, con los conocimientos, las experiencias y redes de todos el intermediario y los que reciben para fomentar el desarrollo en nuestros países que viven dependiendo de las remesas. Lo socioeconómico, ¿no? Porque eso es lo importante, no es de solamente los países receptores, sino también de origen, de cómo tener una sostenibilidad frente al mismo. Y eso es lo que muchas familias también buscan acá. Es la sostenibilidad de pronto por ejemplo, del trabajo informal o el poco trabajo formal que se les da también en ciertos espacios, en ciertas entidades públicas, como también privadas. Entendiendo eso, pues uno lo que busca también las personas es tener un soporte, un músculo, como lo que estábamos hablando, un músculo financiero en pro de y para que esto no se siga generando, porque primero es como la subsistencia misma de esa aquella otra persona o de la misma persona que está enviando, pero es cómo alcanzar esa sostenibilidad Lo que muchas nos das es la personas en general. perspectiva del migrante en cómo debe desarrollar esta educación y esta inclusión financiera en el país de acogida. Y creo que también se puede aplicar desde el caso de Ecuador siendo más un receptor de remesas, especialmente es muy necesario que los que reciban remesas también tengan acceso a servicios financieros y una educación financiera de cómo realizar el uso de las remesas, ¿no? Porque esto puede apoyar sea accesos a crédito, incubadoras de negocios, programas de capacitación y emprendimiento para las familias receptoras, ya que aquí en el caso de Ecuador, la mayoría que recibe remesas son en comunidades rurales, familias en la ruralidad. La transacción económica más realizada en Ecuador en zonas rurales es el manejo de las remesas. Entonces es muy interesante que no se centra en negocios de emprendimiento en el área rural o agrícola, sino que se basan en la utilización de las remesas en los sectores rurales. Así que esto se podría invertir y desarrollar más a fondo, pero ¿qué? Es necesario que de ambos lados, como mencionabas, existe una inclusión financiera y una educación financiera. Una inclusión financiera para el migrante y una inclusión financiera para quienes reciben las remesas. En la articulación de las políticas públicas, porque entre la política pública que hay acá, que es del Estatuto para Migrantes Venezolanos, esto se habla también de que puede abrirse todos los servicios, ¿no? Y toda la atención pues, que cualquier colombiano tiene, que lo único que no tiene opción es el de poder votar, ¿no?
pero hay restricciones, por ejemplo, lo que estaba hablando precisamente Carlos Torán, hay restricciones en los bancos para abrir una cuenta de ahorros, por ejemplo. Las que están abriendo como mayor espacio son las mismas cooperativas acá en el departamento. Pero sí nos vemos enfocados que no hay un interés por parte digamos, de bancos en general. Hay otras que dicen que como no están dentro de las aplicaciones, plataformas o convenios, no hay como digamos, un acuerdo per se para que ellos puedan tener, digamos, mayores créditos a futuro para, por ejemplo, emprendimientos. Siendo desde el migrante hasta el beneficiario, las políticas públicas, así como las entidades bancarias que manejan estas remesas, no están realizando las bonificaciones, programas de incentivos, exenciones fiscales, productos financieros específicos para migrantes y los beneficiarios, para que estas remesas no solo sean utilizadas como el corriente, sino sean un proceso de inversión y que puedan ir más allá del desarrollo sostenible. Sí, yo creo que primero uno debe comenzar desde lo local. Siempre lo he dicho, desde las mismas comunidades, de reflejar la situación de la comunidad, porque una cosa siento que es el pensamiento de un funcionario dentro de los establecimientos, o digamos dentro de la gobernación o de las alcaldías, y otras quienes los viven y quienes saben cómo se procede sobre la atención y sobre los servicios básicos que pues que de una u otra manera se les debe brindar también a la población migrante, ¿no? Que no están exentos de eso, porque ellos también hacen parte y también contribuyen a la economía. Yo creo que para mí eso es lo más importante. Y lo otro que no se ve es que se habla de pronto de las remesas que llegan de otros países hacia Colombia, pero no se ve el impacto que ha tenido las remesas desde Colombia hacia otros países. ¿Cuánto recibe precisamente Colombia sobre ello? Entonces, una cosa es cuánto recibe y la otra cuánto es la que sale. Entonces, eso yo creo que también debe ser crítico y de estudio, Bien, sobre yo todo también pienso para lo estas mismo, de transformaciones que se verdad se están nos queda viendo corto durante el los tiempo. últimos años. Agradezco muchísimo tus experiencias y la fuente. Nos hemos logrado conversar muchísimo sobre esto y espero que en una próxima ocasión podamos analizar más a fondo cómo se desarrollan los productos financieros para migrantes. Gracias y estamos conversando pronto. Hasta pronto, que esté muy bien, Samantha. Gracias por el espacio.